Buenas noches con todos otra vez. Aquí nos reunimos para continuar con nuestros estudios de Primera de Corintios. El día de hoy comenzaremos con el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 2 versículos de Primera de Corintios capítulo 4. ¿Lo tienen ya a la mano? Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como introducción, debemos recordar lo que ha pasado en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo está discutiendo sobre este problema de la división que hay al interior de la iglesia de Corinto. Recuerdan ustedes que después que Pablo siembra la iglesia de Corinto, llega un predicador muy versado, muy eufórico, muy animado, llamado Apolos. Y entonces Apolos, en cierta manera, tiene características de un gran orador. Mucha de la gente que estaba en Corinto, pues se enamora de Apolos. Y entonces comienza a darse al interior de la iglesia de Corinto un problema de división. Un grupo de gente decía, no, yo soy fiel a Pablo. Pablo sembró la iglesia y por lo tanto yo soy de Pablo. Otros decían, no, Apolos es mejor, predica mejor, es más dinámico, es más carismático, quizás no es tan aburrido como Pablo. Recuerden cuando Pablo estaba predicando en una ciudad, uno de los jóvenes se quedó dormido en la ventana y se cayó de la ventana del segundo piso y Pablo tiene que resucitarlo. Entonces probablemente Pablo era un poquito aburrido, o mejor dicho, más tedioso, digamos, en su enseñanza. Apolos era mucho más eufórico, mucho más llamativo, ¿no? Entonces hay gente que se pliega a Apolos. Otros aparecen más espirituales y dicen, no, nosotros somos de Pedro, nosotros somos hinchas de Pedro, porque Pedro al fin y al cabo, él empezó con el Señor y está en Jerusalén, en fin. Y un cuarto grupo eran los espirituales, decían, nosotros somos de Jesús, nosotros no pertenecemos a nadie. Y este problema de la división al interior de la iglesia de Corinto trajo una serie de problemas. En el capítulo 3, Pablo toca estos temas. Pablo les dice a la gente que aquellos que están metidos en esta división son carnales, les llama carnales por estar metidos en esta división. Pablo va a decir, vamos a leer algunos textos ahora, vamos a buscar en el capítulo 3 de Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19. Pablo dice, por ejemplo, acá, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta división que se estaba dando al interior de la iglesia, Pablo va a decir que no importa si es Apolos o si es Pablo, no importa, porque el crecimiento de la iglesia lo da Dios. En otras palabras, está diciendo que la iglesia puede tener un montón de personas, algunos siembran desde un principio, otros van a sembrar después, otros van a cosechar la labor que otros sembraron, y esto lo vemos en el capítulo 3, y luego dice que nadie tiene que considerarse sabio sobre los demás, ¿no? Pablo va a decir acá, nadie se engaña a sí mismo.
si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y los versículos 21 y 22 dicen, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Apolos, o sea Pablo, o sea Cefas, etcétera, etcétera. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces Pablo lo que está tratando de hacer es derrumbar este concepto de que había uno más sabio que el otro, o que era más importante el que sembraba o el que cosechaba. Entonces para Pablo le es importante destruir esos argumentos que estaban trayendo división a la iglesia. Y por eso cuando entra el capítulo 4, va a decir lo que en realidad deberían llamarnos, la única forma en que deberían llamarnos es servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, y tanto uno como el otro deben ser hallados fieles. Fieles. Así que vamos a tener la Biblia abierta en el capítulo 4, versículos 1 y 2, y vamos a analizar estos dos versículos bíblicos que están tan llenos y tan ricos en enseñanza. Vamos a leerlo otra vez pausadamente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, en primer lugar, lo que está diciendo es que ellos son solamente servidores, nada más. Ellos son puramente servidores. Estos dos títulos que está utilizando son títulos humildes, ¿verdad? Tanto servidor como administrador denota una posición de sujeción y de obediencia, no de liderazgo y no de caudillismo. No son títulos de nobleza o títulos de grandeza. Y últimamente estamos viendo eso al interior de la iglesia. Lo que estamos viendo al interior es la gente utilizando este tipo de títulos que los quieren engrandecer, que quieren centrar al hombre como si el hombre fuera alguien sumamente importante. Y por eso hay unos predicadores por ahí que le llaman a los creyentes los héroes. Dice, somos héroes. Otro decía, somos campeones. Uno peor que el otro dijo Jehová Junior, que él era Jehová Junior, porque él era hijo de Dios y por lo tanto era Jehová Junior. Y otros de ahí están diciendo que somos como dioses pequeños. Ahora, cuando alguien escucha este tipo de prédicas que exaltan al hombre, que lo hacen creer que el hombre es alguien grande e importante, esto alimenta la carne. Nos hace sentir grandes, nos hace sentir importantes. Y especialmente en estos tiempos de crisis y tanto peligro, este tipo de frases o este tipo de prédicas son muy reconfortantes, nos hacen sentir bien, ¿no es cierto? Porque necesitamos palabras de aliento. Pero hay un riesgo muy grande entre darle palabras de aliento a los creyentes y que el peligro de animarnos en los tiempos de adversidad nos haga olvidar lo que realmente somos. Y somos simplemente servidores y administradores de un rey que merece toda la gloria. Voy a repetir. El predicar o el enseñar o el tratar de dar aliento a los creyentes no puede caer en el error de hacerle creer a los creyentes que son más de lo que no son. Y no somos más, somos simplemente servidores
y administradores de un rey que merece toda la gloria. La Biblia, en ese sentido, es clarísima. Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Nosotros, dice la Biblia, sus siervos inútiles, a quienes Dios ama con todo su corazón. Y esto es verdad, que Dios nos ama con todo su corazón, pero no significa que somos más de lo que realmente somos. Simples siervos inútiles, administradores de algo que no es nuestro, que le pertenece a Dios. Vamos a leer unos textos bíblicos para darnos cuenta de esta figura a la luz de la Biblia. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto es lo que tiene que llenar nuestro corazón. No estas ganas de gloria personal y no estas ganas de sobresalir de los otros pastores o creyentes en la iglesia. Dice el texto literalmente que después de haber hecho lo que nos tocaba hacer, deberíamos decir simplemente: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Todos en cierta manera hemos experimentado que cuando las personas ayudan en la iglesia o cuando las personas sirven de alguna manera en la iglesia, siempre te dicen, a los pastores nos dicen: bueno, tienes que agradecerle, tienes que reconocer su labor, tienes que darle una palabra de aliento. Y es correcto, lo hacemos. Lo hacemos porque queremos motivar, alentar a los hermanos a servir. Pero nunca olvidemos que en el fondo, si necesitamos esas palabras, es porque hay algo que no está bien en nuestra relación con el Señor. Porque cuando tu relación con el Señor es profunda, tú terminas después de servir y dices: yo no necesito ningún tipo de palmadita en la espalda, porque siervo inútil soy, lo que debía hacer, hice. En Romanos capítulo 6, versículo 22, Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, ahora que habéis sido libertados del pecado, y inmediatamente hemos sido hechos siervos de Dios. No hemos sido libertados del pecado para vivir nuestras vidas como nos da la gana, sino para ser siervos de Dios. Y por ser siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué precioso, ¿no? Vamos a recordar entonces. Pablo está diciendo, frente a Apolos, frente a Pedro, frente a toda la gente, que los deben llamar servidores, administradores, y tanto uno como el otro deben ser hallados fieles. Y mayor título que ese no deberían tener. Vamos a analizar la primera palabra. ¿Qué es un servidor? La palabra servidor, en realidad en el original griego hay tres palabras que se utilizan o que se traducen como siervo. ¿Ok? La primera palabra es doulos, D-O-U-L-O-S. Se escribe doulos. Se pronuncia doulos, que significa siervo de Dios. ¿Ok? Esa es la primera palabra. La segunda palabra es país, así como país, ¿no? La palabra país, ¿no? O país, que significa un siervo pequeño, un siervo joven, ¿no? Un muchacho, un siervo, pero en la edad de la adolescencia, de la juventud, un siervo muchacho. Entonces, la primera palabra es doulos, la segunda palabra es país. Las dos se traducen como siervo. Pero la tercera palabra, que es la que aparece en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1, es hiperetes. Hiperetes. Y está compuesta de dos palabras. Hipo, que significa bajo, y perete, que significa remero. Ok, el hiperetes era el remero de los barcos que iban en la parte baja del barco. Ustedes van a imaginar la figura, es esta, ¿no es cierto? Entonces los barcos en la parte de abajo, por eso hipo, baja, en la parte de abajo, estaban ese tipo de esclavos, ese tipo de siervos que eran los remeros. ¿Ok? Y estamos diciendo entonces que cuando Pablo dice que en Corintio que deberían llamarnos servidores, está diciendo que deberían llamarnos los remeros del barco. Los remeros del barco. En ese lugar tan incómodo, tan difícil, ¿no? Porque no es que tenían asientos acolchados, ellos estaban sentados sobre unas maderas. No es que podían parar, tenían que seguir remando porque el barco no se podía detener. Pues así es como se llamaban a estos esclavos, a estos remeros, los que remaban para hacer avanzar el barco. Y que esto es una ilustración preciosa, ¿no? Para nuestra vida. Lo que está diciendo Pablo acá es que somos los remeros del barco de la iglesia de Dios. Somos remeros. Es como que alguien te dice, bueno, ¿quieres remar conmigo? ¿Quiénes quieren remar conmigo? ¿No? No estamos hablando de gente que va en cabina. No estamos hablando de los pasajeros. No estamos hablando de la gente que va arriba tomando aire y divirtiéndose. Los remeros eran los que estaban abajo en el barco. Esta ilustración me habló muchísimo. Y esta misma palabra es la palabra que usó Dios para llamar al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, versículo 16, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cuando utiliza la palabra ministro, en el griego la palabra es hiperetes. Lo que Dios le está diciendo a Pablo es: ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para que seas uno de los remeros de mi barco. ¿Entienden todo lo que esto implica para nuestras vidas? Muchos creyentes en la iglesia se consideran los pasajeros del barco. ¿No es cierto? Son las personas que la Biblia menciona y declara y describe muchas veces, que en realidad son las personas que vienen a la iglesia solo para sacar algún beneficio, para ser amados, para ser aconsejados, para escuchar las prédicas, para recibir estudios bíblicos. Son las personas que vienen y son como pasajeros en la iglesia. No son remeros. No son los que están remando junto al pastor para que la iglesia avance. No. Son como pasajeros. Ya lo mencioné en el estudio pasado. Rick Warren, en su libro Iglesia con propósito, dice: son consumidores egoístas. Los otros, los remeros, esos no son consumidores egoístas. Esos son siervos comprometidos. Para ellos, la iglesia es un lugar donde hay que ir a remar para que la iglesia avance, a trabajar, a dar, y no esperando un sitio cómodo y agradable, porque el lugar de los remeros no era el mejor lugar dentro del barco. Les voy a dejar esta idea para que la vayan reflexionando y para que se pregunten a sí mismos y en sus corazones si eres uno de los que están remando o eres uno de los pasajeros del barco. Si tú has puesto al servicio de Dios todo lo que el Señor te ha dado, tus dones, tus talentos, tu tiempo, tus recursos, todo al servicio de Dios. ¿Eres uno de los remeros del barco o eres solamente un pasajero que están esperando que les sirvan? Entonces el primer concepto de Pablo: servidores, hiperetes, los remeros del barco. Así quiere Pablo que lo llamen. No que lo llamen el gran apóstol, o no que lo llamen el gran predicador. Él dice: considérenos simples remeros del barco de Dios. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es un administrador? ¿Qué es un administrador? Ese es el segundo título que utiliza Pablo. Primero dice servidores y después dice administradores. La palabra en el griego es oikonomos, que también se traduce como supervisor o también se traduce como mayordomo. ¿Ok? Supervisor, mayordomo. Alguien que administra algo que no es suyo. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Cuando yo sirvo a la iglesia, estoy sirviendo al Señor. No estoy sirviendo al pastor o a la esposa del pastor o a los líderes de la iglesia. La iglesia es del Señor, que se nos mete en la cabeza. La iglesia es del Señor. Lo que yo doy para la iglesia es para el Señor. Lo que yo sirvo en la iglesia es para el Señor. Nosotros simplemente somos supervisores, mayordomos, administradores de algo que no es nuestro. La iglesia es del Señor. Y el pasaje que más nos habla de esto es Lucas capítulo 12, versículos 35 al 47. Búsquenlo, por favor, en sus Biblias.
Lucas capítulo 12, versículos 35 al 47. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 47. Este pasaje habla acerca de los mayordomos y cuáles son las características, qué significa ser un mayordomo a la luz de este pasaje, un mayordomo de Dios a la luz de Lucas capítulo 12. Empieza diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa esto? El ceñirse los lomos es una expresión muy de aquella época y tiene que ver con la túnica que la gente usaba. Recuerden que en aquella época los hombres no llevaban pantalones. Esto viene mucho tiempo después. Acá los hombres utilizaban como unas túnicas, ¿no? Entonces les voy a enseñar un cuadro para que entiendan qué significa esto. Ceñirse vuestros lomos significaba, ven el primer cuadro, es una persona con una túnica. Entonces, cuando tenían que correr o cuando tenían que atacar o cuando tenían que defenderse, se levantaban la túnica y miren el cuadro tercero, juntaban las puntas, se los pasaban por atrás, por abajo, y luego las volvían a subir y se las amarraban así en un nudo, de tal manera que la túnica quedaba como si fuera un pequeño short, un pantalón corto, y de esa manera podían correr rápidamente. Noten ustedes, se levantaban la falda, luego por la parte entre las piernas pasaban las puntas, las volvían a subir por adelante y hacían un nudo o se lo ceñían a la correa. Y eso significaba ceñirse los lomos. ¿Qué significa esa expresión? Ceñirse los lomos significa estate preparado para atacar, para correr, porque en cualquier momento tienes que hacerlo. Entonces, cuando el texto dice los mayordomos, los supervisores, quiere decir que debían estar completamente preparados, dispuestos, listos ya, para en cualquier momento salir a correr. Y la segunda parte del texto dice: ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y nos hace recordar a la historia de estas mujeres, las 10 vírgenes, ¿no? Que estaban esperando a que llegara el príncipe. 5 de ellas, dice el texto, eran prudentes y llevaron aceite suficiente. Y 5 de ellas son consideradas necias o insensatas porque no llevaron el aceite suficiente. Entonces, cuando llega el príncipe a medianoche, se dan cuenta que el aceite les va a faltar. Entonces le piden aceite a las mujeres prudentes que habían llevado una cantidad superior. Y las mujeres prudentes le dicen: no te puedo dar porque si te doy me quedo yo sin aceite y al final nos quedamos todos afuera. Así que vayan corriendo y traigan aceite. Y estas mujeres insensatas corren y cuando regresan cuenta la parábola de que el príncipe había entrado ya en palacio con las 5 vírgenes prudentes y las otras se quedaron afuera, se quedaron fuera del palacio porque la puerta se cerró. Cuando el texto dice que tu lámpara siempre esté encendida, es una clara alusión a que no te falte el aceite, que eres prudente, que eres precavido, porque no sabes a qué hora vendrá el Señor, ¿no? Y el tiempo para arreglar nuestras vidas es ahora. Esto es algo que la gente no entiende. Yo me canso de decirlo y es hasta aburrido ya, ¿no? Es hasta aburrido porque le digo a las personas:
prepárate para el Señor ahora, prepárate ahora. Como con esto del coronavirus, al principio nadie lo pensó en Estados Unidos. En este momento casi están llegando ya al 1.000.000 de personas contaminadas. Y todo fue porque el presidente Trump desde un principio consideró que no era ningún peligro y salió y lo dijo. No, eso es ningún peligro. Quizás haya un caso, pero acá estamos súper preparados. Y cuando vengan nosotros sabemos atenderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo, hermanos, es que luego se comenzó a poner la cosa más complicada. Y ha llegado el punto en que ya no lo pueden parar. Y esto es lo que pasa en la fe, con la fe de la gente. Cuando tú le dices a la gente que se preparen para el Señor, que se preparen ahora, porque ahora es el tiempo de prepararse. Es ahora. La gente, muchos creyentes que vienen a la iglesia, están jugando a la religión. Juegan a la religión. Vienen a la iglesia si tienen tiempo, si no tienen otra cosa que hacer, si les da ganas. Porque si les duele la uña, no vienen. Y si llueve, no vienen. Y si sale sol, tampoco vienen. O sea, este tipo de creyentes, hermanos, son las vírgenes insensatas. Cuando venga el Señor y digan, voy a prepararme, ya es tarde. Y la puerta se cerrará. Por eso los buenos administradores de Dios se preparan de antemano. Si tú quieres realmente, cuando el Señor venga, tener parte en el reino, tienes que prepararte ahora. No estés jugando a la fe. Prepárate ahora, tómalo en serio. Toma tu fe en serio. Dile al Señor, Señor, quebranta mi corazón para tomar mi fe en serio. No puedo estar jugando a la religión. Algunos dirán, el pastor Carlos siempre un poquito radical en su posición. Miren este rostro, el que están viendo ustedes. Porque este rostro se van a acordar de mí cuando venga el Señor y esas personas se queden fuera. Por eso el administrador, en primer lugar, es un mayordomo, es un supervisor, pero que se prepara de antemano. De antemano. El versículo 36 del pasaje de Lucas, capítulo 12, dice: y vosotros sed semejantes a hombres, y repiten la idea, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La misma idea que estamos hablando ahora, solo que en el versículo anterior se habla de prepararse con anticipación. Este versículo nos habla de que los mayordomos de Dios están en constante guardia, están velando, están despiertos. Es una actitud vigilante, es una actitud que está pendiente de la venida del Señor. Y no es una persona que está tan ocupado en sus quehaceres diarios que no puede pensar ni no tiene tiempo para reflexionar en la posibilidad de que el Señor puede venir en cualquier momento. Lo que se describe en el versículo 36, dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de sus bodas. Es la misma actitud de un padre que lleva a sus hijos a un parque a jugar, pero le han dicho que hay gente mala merodeando por el parque. Entonces él lleva a sus hijos, pero está con la mirada atenta, mirando. ¿Por qué? Porque sabe que hay un peligro. Esa es la figura. La figura es una persona que sabe que hay un peligro latente y sabe que el Señor puede venir pronto y por lo tanto está vigilante, no está dormido. ¿Cuánta gente creyente está dormida? Versículos 37. Bienaventurados aquellos siervos
a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Está diciendo que no importa si el Señor se demora. Dice la Biblia que el Señor se está demorando porque tiene paciencia y misericordia, esperando que los hombres vengan al arrepentimiento. Y a veces la venida del Señor puede demorarse, no sabemos cuánto va a demorar. Pero lo que dice este texto es que el mayordomo, el buen administrador de las cosas de Dios, está velando. No importa la segunda vigilia o la tercera vigilia. ¿Qué cosas son las vigilias? El tiempo en Roma estaba dividido en vigilias, en las noches. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces está hablando de que llega entre 9 y 12 de la noche o entre las 12 y las 3 de la mañana. No importa, él está velando, está preparado. Y cuando venga su Señor y lo halle preparado, ¿qué dice? Hará que se siente a su mesa y será bienaventurado. Estos son los administradores de Dios. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. Hay un texto bíblico que quiero que leamos. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3, 10. Segunda de Pedro 3, 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y 1 Corintios 15, 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuánto durará la venida del Señor? Un abrir y cerrar de ojos. ¿Notaron? Eso es lo que dura la venida del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, dice: si supiéramos el día, si supiéramos cuándo va a venir, velaríamos. Y esto es verdad. Porque cuando yo hablo con la gente, les pongo esta figura. Le digo, ¿qué pasaría si el Señor mandara a sus ángeles y avisara a la iglesia que va a llegar pasado mañana a las 10 de la noche? ¿Saben qué pasa? La mayoría de creyentes comienzan a tener miedo porque saben cómo está su vida personal. Y muchos de los creyentes dicen: no, todavía no, que espere un poquito más. Y eso refleja la carnalidad en los creyentes. Cuando tú dices: no, todavía una semanita, que se demore una semanita o 2 semanitas, ahorita no, eso refleja, hermanos, que no estamos preparados para la venida del Señor. Y recuerden, usted puede prepararse ahora, usted puede orar a Dios, puede ayunar, puede buscarlo en oración y decirle: Señor, despierta en mí esta necesidad de buscarte. Porque si no nos preparamos ahora, vendrá el Señor como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando ocurra, será muy tarde. No tendrás tiempo de reaccionar. Es un abrir y cerrar de ojos. Este es el administrador. Seguimos leyendo
los versículos 41, dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Claro, Pedro se está dando por aludido, ¿no? Señor, ¿le estás diciendo esta parábola a todo el mundo o solamente a nosotros? Y el Señor contestó, dijo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Son dos características: fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿A qué se refiere? Prudente y fiel. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre fiel y prudente. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo, y tomen nota de este último versículo, si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y miren la última frase, es un texto que hay que reflexionarlo, ¿eh? Y le pondrá con los infieles. Yo no creo que la salvación se pierde, pero este texto me hace pensar a qué se está refiriendo. Le pondrá con los infieles. Quizás no era creyente, quizás tenía la apariencia de creyente, pero no lo era. ¿Cuántos creyentes están diciendo en su corazón ahora mismo: bueno, el Señor todavía se va a demorar, no creo que sea momento todavía? Y en su corazón están pensando que todavía tienen tiempo de disfrutar bien la vida, aprovechar un poco, comer, beber, embriagarse, pasarla bonito, pecar un poquito, porque el Señor se está demorando. Hermanos, cuando ya sea tarde, será el tiempo de llorar. No hay vuelta atrás, no hay manera de recuperar lo perdido. Dice el texto que no solamente estas personas piensan que pueden maltratar a los siervos y siervas de Dios, los pueden maltratar, sino que además se dedican a comer, a beber, a embriagarse, y su lugar será con los infieles. Hermanos, se lo voy a decir seriamente: prepárese ahora. Prepárese ahora. Déjese de tonterías. Prepárese ahora. Ahora es el tiempo. Si usted piensa que dentro de un tiempito va a reaccionar, no lo va a hacer. Si no se prepara ahora, y el Señor vendrá en día que no lo esperan y a la hora en que no están esperando, entonces será muy tarde. Y el versículo 47 de Lucas dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué es un administrador? ¿Qué es un supervisor? ¿Qué es un mayordomo a la luz de la Biblia? En primer lugar, es alguien que está preparándose de antemano, está velando porque sabe que su Señor puede venir en cualquier momento. Es alguien que no está diciendo: mi Señor se demora. Es alguien que está tan concentrado en las cosas de Dios, está tan preparado, está tan listo para cuando el Señor venga. Y ahora sí vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, nos está diciendo que Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha dado talentos naturales, dones espirituales, tiempo, porque el día en que tu tiempo termina es cuando te vas. O sea que si estás escuchando este pasaje es porque Dios te ha dado tiempo y tus propios recursos materiales. Y tú, como administrador de estas cosas que la gente piensa que son suyas, pero que los que leemos la Biblia repetimos la frase de David que dice: Señor, todo es tuyo. Y entonces nosotros solamente administramos lo que Dios nos ha dado. Y lo tenemos que administrar como buenos administradores de Dios, como buenos siervos de Dios. Tienes que aprender a administrar tus talentos, tienes que aprender a administrar tus dones, tienes que aprender a administrar tu tiempo, tienes que aprender a administrar tus recursos, y todo para la gloria de Dios. Entonces, servidores, los remeros del barco, administradores, los que están esperando la venida del Señor y administran todo lo que Dios les ha dado, siendo conscientes que todo es de Dios. Pero en último lugar, el texto nos dice, en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, no basta con servir al Señor, sino que hay que servir con fidelidad. No basta con administrar las cosas de Dios, hay que administrar con fidelidad. Tenemos que ser fieles, servidores, administradores y fieles. Yo puedo anhelar servir a Dios, yo puedo anhelar administrar, pero tengo que entender que hay un requisito básico, que tengo que ser fiel al Señor. Y vamos a dejar que la Biblia misma nos enseñe. La palabra que aparece acá para fiel es pistos. Pistos. ¿Qué significa? Confiable. Digno de confianza. Seguro. Verdadero. Lo contrario sería traidor, irresponsable y no es digno de confianza. ¿Cuántas personas al interior de la iglesia puede el pastor llegar y decir: esta persona es digna de confianza, porque le doy una tarea y la cumple con fidelidad? Le digo que se prepare para hacer tal o cual cosa y lo hace con responsabilidad. Fieles. Vamos a leer textos bíblicos y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable ella sola. ¿Ok? Yo sé que para algunos de ustedes es un poco difícil buscar todos los textos tan rápido, pero permítanme tenerlos acá en pantalla para que ustedes los puedan escribir y luego los puedan buscar en casa. Yo los voy a leer para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que la Biblia dice sobre la fidelidad de las personas. Deben ser fieles. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 33.
El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos. ¿Perdón? No, está equivocado. Este texto está equivocado. Vamos a leer el Salmo 12, versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, dice. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Sabían ustedes que encontrar personas fieles no es fácil? Todo el mundo cree ser fiel, pero piensa, ¿cuántos amigos fieles tienes? ¿Cuántas personas de las que te rodean podrías decir, esta es una persona fiel, confiable? Yo quiero ser uno de ellos. El texto de Salmos dice, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Yo quiero ser uno de los que no han desaparecido. ¿Y tú? Salmo 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Dios protege a los fieles. Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Daniel 6:4. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los hombres fieles, la gente quiere agarrarlos por alguna cosa, a ver si tienen algo escondido, algo oculto, algo cochino, algo sucio. El hombre fiel no tiene ningún vicio ni falta. Por eso Dios los protege. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí quiero tomar un pequeño tiempito para cuando decimos, por ejemplo, no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, entonces serviré al Señor. Mentimos. Porque el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Tú, por ejemplo, nuestros ingresos a veces, ¿no?
Nosotros por la palabra de Dios sabemos que de nuestros ingresos debemos compartir una parte y ofrendarle al Señor una parte. Mucha gente dice, no tengo dinero, no me alcanza, tengo muy poco, y por eso no cumplo mi responsabilidad. Cuando tenga, entonces. Eso es mentira, porque el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Por eso el texto siguiente, Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Eres una persona fiel? ¿En qué áreas? ¿O la fidelidad depende del área? En el área tal voy a ser fiel, pero en esa área voy a ser infiel. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles van juntos. Santos y fieles van juntos. Una característica es como una moneda de dos caras. Fidelidad acompaña a la santidad. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Se le pide que las mujeres sean fieles en todo. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces, entrenados para enseñar también a otros. Cuando buscamos maestros para la iglesia, líderes de células, predicadores para la iglesia, tenemos que buscar como requisito no si son grandes oradores, mas si son fieles al Señor. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Escucha bien, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y terminamos con Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El día de hoy hemos estudiado dos versículos bíblicos. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Hemos aprendido que no deberíamos anhelar mayor título o nombres o reconocimientos, sino el simplemente ser reconocidos como servidores de Dios, los remeros del barco, los que reman en la obra, los que están luchando contigo para que la obra de Dios avance, administradores que están velando, que están cuidando, que están protegiendo las cosas de Dios y están atentos, haciendo guardia, que el Señor puede venir en cualquier momento. Y hombres fieles, hombres que han comprometido sus vidas con el Señor, hombres que están cerca de Dios y que tienen ese concepto en su corazón que dice,
seré fiel hasta la muerte, fiel en santidad, fiel y responsable para cumplir al Señor todo lo que Él me pida. Yo quiero ser hallado servidor, administrador y fiel. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor, gracias por este tiempo y por esta palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Ten misericordia de nosotros. No queremos ser los pasajeros del barco. Queremos ser los remeros del barco. Queremos administrar tus cosas con sabiduría, esperando en guardia tu venida, que puede ser en cualquier momento. Y queremos que cuando vengas nos halles fieles, fieles a ti. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana continuaremos con 1 Corintios capítulo 4 y será el día miércoles a las 7 de la noche. Les invitamos este viernes a las 8 para continuar los estudios del Evangelio de Juan. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga ricamente.